Recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros, sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad si quería formar parte de este mundo. Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos, un tipo con una mirada fría, estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo, y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra. Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación,
Me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder, es una cadena de terror y sufrimiento. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando me desperté con un nudo en el estómago. Era un día cualquiera en mi vida como narco, pero la tensión en el aire era palpable. Había pasado los últimos 5 años sumido en este mundo oscuro, y cada nuevo amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último. Vivía en un barrio marginal, donde las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños marchitos. Crecí en la pobreza, con un padre ausente y una madre que luchaba por sacarme a flote. A medida que fui creciendo, la falta de oportunidades me llevó a buscar respuestas en el mundo del narco. La seducción del dinero fácil y el poder me atrajo como un imán. Al principio solo quería ayudar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que había cruzado una línea de la que era difícil regresar. Esa mañana recibí un mensaje de mi jefe, al cual le diremos Lobo. Era un hombre temido y respetado en el negocio. Se me ordenó asistir a una reunión con un grupo rival. La tensión crecía en el ambiente. Sabía que las cosas estaban a punto de escalar, y el miedo a la traición me mantenía alerta. Tomé mi arma, revisé el cargador y salí de casa, sintiendo que el aire estaba cargado de malas decisiones. Al llegar al lugar de la reunión, un viejo almacén abandonado, el ambiente se sentía pesado. Los hombres estaban reunidos, pero la desconfianza era evidente. Nos intercambiamos miradas, cada uno evaluando al otro, esperando que uno hiciera el primer movimiento. La conversación se tornó hostil rápidamente. La lucha por el control del territorio había dejado a ambos grupos al borde de un estallido de caos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó un hombre del grupo rival, con su voz llena de desdén. Sentí que la tensión aumentaba. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía desencadenar un conflicto. El lobo, sin embargo, mantuvo la calma. No estamos aquí para discutir. Estamos aquí para hacer negocios, respondió con su voz grave resonando en el almacén. Pero el diálogo se tornó un juego peligroso. Las palabras se convirtieron en gritos, y en cuestión de segundos, los hombres comenzaron a empujarse. En un instante el almacén se convirtió en un caos. Las balas comenzaron a volar, y el estruendo resonaba en mis oídos. La adrenalina me invadió mientras me lanzaba detrás de una pila de cajas, buscando cobertura. La escena en sí era un infierno. Hombres caían al suelo. Gritos de dolor y miedo llenaban el aire. Disparaba tratando de mantener mi mente enfocada, pero la confusión y el terror me envolvían. En medio de la balacera vi un hombre caer frente a mí, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Era un amigo de la infancia, uno que había tomado el mismo camino que yo. Esa imagen me golpeó como un martillo. Había llegado demasiado lejos. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Cuando el polvo se asentó, solo quedaron cuerpos y el eco del caos.
Salí del almacén con mi mente hecha un torbellino. No era la primera vez que presenciaba cómo fallecían las personas, pero cada vez que ocurría, una parte de mí se desvanecía. Caminé por las calles con la cabeza baja, sintiendo el peso de lo que había hecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa balacera me estaban atormentando. Cada sonido, cada grito, se repetía en mi mente como un eco. La culpa me devoraba por dentro. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de caos y fallecimientos, y que cada decisión que tomaba me alejaba más de la persona que una vez fui. La vida del narco no era solo un camino hacia el poder, era una senda hacia la destrucción. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Lobo me llamó a su oficina y sabía que debía rendir cuentas. Al entrar vi la mirada fría de mi jefe y en mi mente me pregunté si sería el último en enfrentarme a él. Tuvimos pérdidas hoy, le dijo Lobo, con su voz grave resonando en la habitación. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Lobo no tenía piedad. Lo siento, fue un error, respondí, intentando mantener la calma. Pero el Lobo no estaba interesado en excusas. Se acercó y me dijo en un susurro amenazante: los errores se pagan y tú lo sabes. El tiempo pasó y aunque intenté mantenerme al margen, el caos me rodeaba. Las rivalidades entre grupos se intensificaban y cada día era un juego de supervivencia. Las noches se llenaban de miedo y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, mi corazón se aceleraba. La vida que había elegido se había convertido en una pesadilla. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, me encontré con un viejo amigo, quien había dejado el negocio anteriormente. Él me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar no es seguro. Tienes que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi mente. Pero ¿cómo escapar de algo que me había atrapado tan profundamente? En ese momento el dilema me atormentaba. Por un lado era el deseo de salir de ese mundo, pero por otro la lealtad a mi grupo y el miedo me mantenían cautivo. Esa noche decidí que necesitaría un plan, que no podía seguir así, aunque salir significaba arriesgar mi vida. Comencé a buscar maneras de desvincularme del narco. Hablé con algunos de mis amigos intentando encontrar una forma de dejar atrás este mundo. Sin embargo, la desconfianza era alta y sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La presión aumentó cuando el Lobo me llamó nuevamente. Quiero que hagas un trabajo para mí. Cuando lo dijo, sentí que mi corazón se hundía. La misión era simple. Debía entregarme un acuerdo como un grupo rival, pero sabía que era una trampa. La única salida era un enfrentamiento al peligro. Esa noche, mientras me preparaba para lo que estaba por venir, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Decidí que debía actuar rápidamente. Le pedí ayuda a mi amigo. Le dije que si me ayudaba a salir le daría dinero. Cuando llegó el momento, nos dirigimos al lugar donde sabíamos que el grupo rival se reuniría. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, y aunque tenía miedo a que si algo salía mal, no solo perdería mi vida, sino también la posibilidad de redención. Sin embargo, cuando llegamos la tensión era palpable. Para no hacerles la historia larga, hubo disparos y en medio del enfrentamiento pude escapar. Hoy en día me encuentro en otro país, pero sé que en cualquier momento me van a encontrar y todos sabemos cuál será mi destino. En las montañas de Guerrero, la vida siempre ha sido una cuestión de supervivencia. Nací y crecí en un lugar donde la ley es un concepto ajeno.
algo que se menciona en las noticias pero que no tiene cabida en nuestra realidad diaria. Aquí, el poder lo dicta el más fuerte, el más despiadado, y desde muy joven aprendí que para prosperar en este entorno debía hacer ambas cosas. Mi camino en el narcotráfico comenzó como el de muchos otros. Era un chaval, apenas un adolescente, cuando me vi arrastrado por la promesa de dinero fácil y respeto. Empecé como un simple mensajero, pero rápidamente escalé posiciones, demostrando que no solo tenía estómago para el caos, sino también cabeza para los negocios. Con el tiempo me convertí en una figura temida y respetada, un hombre al que no se le cuestiona. El enfrentamiento con un cártel rival fue inevitable. Las tensiones habían estado hirviendo a fuego lento durante meses. Sabíamos que el día llegaría, y cuando finalmente ocurrió, fue todo una carnicería. Las balas volaron y la sangre se derramó en cantidades que ni siquiera yo había visto antes. Al final, salimos victoriosos, pero la victoria fue efímera, casi vana. No pasó mucho tiempo antes de que las verdaderas consecuencias comenzaran a manifestarse. Comenzó terminando con una vida, un mensaje claro y brutal. Uno de mis hombres, un tipo duro al que consideraba casi un hermano, fue encontrado fallecido en su casa, ejecutado con una precisión escalofriante. Nadie había visto ni escuchado nada, y eso fue lo que realmente me aterrorizó. En nuestro mundo, el caos es una constante, pero el silencio, la invisibilidad del acto, es lo que me hizo cuestionar todo. Pronto otros comenzaron a caer. Cada pérdida era un golpe a la moral de mis hombres, y con cada cuerpo el miedo y la desconfianza crecían. Empezaron a correr rumores de que el enemigo tenía un infiltrado en nuestras filas, alguien que conocía cada uno de nuestros movimientos. No lo voy a negar, la paranoia se extendió como un veneno, y de repente ya no sabía en quién podía confiar. El ambiente en el campamento se volvió irrespirable. Las miradas furtivas, las conversaciones en susurros, el miedo palpable en cada esquina. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar que la situación se descontrolara aún más. Implementé medidas estrictas de seguridad, aumentando la vigilancia y limitando el acceso a información sensible. Pero a pesar de mis esfuerzos, el enemigo siempre parecía estar un paso por delante, acechándonos. Cada noche el silencio en las montañas se volvía más pesado, era casi opresivo. Me encontraba despierto mirando el techo intentando desentrañar el misterio que amenazaba con destruir todo, absolutamente todo lo que había construido. La oscuridad no era solo física, era una sombra que se cercenía sobre mi organización y sobre mi propia mente. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Reuní a mis hombres más cercanos, aquellos que habían estado a mi lado desde el principio, y les planteé un ultimátum: encontrar al traidor o enfrentar las consecuencias. La presión era inmensa, y podía ver el miedo en sus ojos, pero sabía que era la única forma de sacudirlos, de hacerles entender la gravedad de la situación. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, la esperanza de resolver el enigma se desvanecía un poco más. Los fallecimientos continuaron, cada vez más cerca, cada vez más personales. Comencé a cuestionarme todo, cada decisión, cada alianza, cada amistad. El aislamiento se convirtió en mi única defensa, y el silencio mi única compañía. Finalmente, una noche uno de mis hombres vino a mí con una pista. Habíamos encontrado un rastro, una serie de comunicaciones interceptadas que apuntaban a un posible traidor. El hombre que surgió de esa investigación fue un golpe directo a mi corazón.
Era alguien en quien yo había confiado ciegamente, alguien que había considerado parte de mi familia. Confrontarlo fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Lo hice en privado, lejos de las miradas inquisitivas de mis hombres. No hubo gritos ni golpes, solo una fría aceptación de la realidad. Me confesó que había sido presionado por el cartel rival, que su familia estaba en peligro. En ese momento entendí que en nuestro mundo la lealtad es tan frágil como un papel y que el miedo puede doblegar incluso a los más fuertes. Decidí dejarlo ir en un acto de misericordia que me sorprendió incluso a mí mismo. Pero no fue por bondad, fue una decisión estratégica. Sabía que su fallecimiento no resolvería nada, que el verdadero enemigo estaba aún afuera de mi alcance, acechando en las sombras. Mientras él se alejaba, me quedó una sensación de vacío, un frío que ni el calor abrasador de guerrero podía disipar, pues el verdadero terror se vive día con día en la ciudad. Las tierras áridas de Sonora han sido tanto mi hogar como mi cárcel. Crecí en un mundo donde el polvo se cuela por cada rendija y el calor abraza la piel. Un lugar donde la vida humana parece tener menos valor que un puñado de tierra. Nací en una familia humilde, donde cada día era una lucha para llevar comida a la mesa. Desde temprana edad entendí que para sobrevivir debía ser más rápido, más fuerte y más despiadado que el resto. Mi entrada al cártel fue casi natural. No había muchas opciones para un joven como yo. Empecé como muchos, haciendo trabajos pequeños, vigilando los alrededores, pasando recados. Rápidamente demostré mi valía, no solo por mi capacidad de obedecer sin preguntar, sino por mi instinto para sobrevivir y adaptarme. En este mundo, la lealtad se paga con sangre, y yo estaba dispuesto a pagar el precio. Con el tiempo ascendí por la jerarquía. No fue fácil, y cada paso estuvo marcado por situaciones muy fuertes. Aprendí que el verdadero poder no se trata solo de tener armas o dinero, sino de infundir miedo. Las ejecuciones eran parte de la rutina, una advertencia constante para cualquiera que pensara en desafiarme. En la oscuridad de las noches del desierto, los gritos de aquellos que traicionaron resonaban como un macabro recordatorio de lo que estaba en juego. Todo cambió cuando un cargamento importante desapareció. Era un envío que habíamos estado planeando durante meses, uno que debía consolidar nuestra posición y expandir nuestro territorio. Pero de la noche a la mañana, se desvaneció sin dejar rastro. La sospecha se instaló como una sombra sobre mi organización. Sabía que alguien, dentro o fuera, estaba jugando con nosotros. La primera reacción fue buscar respuestas entre los nuestros. Nadie estaba por encima de la sospecha. Los interrogatorios fueron brutales. Lo que en otro tiempo habría sido una simple conversación, se convirtió en un juego de supervivencia. Desconfiaba de mis propios hombres, y ellos lo sabían. La atmósfera de miedo y traición se hacía cada día más densa. El desierto, que siempre habría sido mi aliado, comenzó a sentirse como un enemigo. Durante el día, el sol implacable parecía burlarse de nuestra incapacidad para resolver el misterio, pero era la noche la que traía el verdadero terror. El silencio del desierto se rompía por los murmullos de los hombres, susurros de miedo y desconfianza que se extendían como una plaga. En una de esas noches, mientras revisaba documentos y mapas tratando de encontrar una pista, un mensaje llegó a mí, un paquete con fotografías de mis hombres sin vida. Cada imagen era un golpe directo a mi ya mermada confianza.
Sus cuerpos, abandonados en el desierto, eran un macabro recordatorio de que el enemigo sabía dónde golpearnos. Pero más allá del horror de las imágenes, lo que realmente me asustaba era la precisión y el conocimiento que demostraban. Alguien conocía nuestros movimientos mejor que nosotros mismos. La paranoia creció. Decidí reunir a mis hombres de confianza, aquellos que habían estado conmigo desde el principio. Sin embargo, incluso entre ellos, sentí el temblor de la duda. Las lealtades se tambaleaban, y cada decisión que tomaba podía ser la última. El miedo a la traición fue un compañero constante, susurrando en mi oído, haciéndome cuestionar cada mirada, cada palabra de mis hombres. Decidí que debía actuar y rápido. La opción de esperar y ver era un lujo que no podía permitirme. El siguiente paso fue identificar a los traidores. Implementé medidas drásticas, vigilancia constante, revisiones sorpresa y un control aún más férreo sobre las comunicaciones. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, la sensación de que nos acechaban desde las sombras no desaparecía. El desierto, con su vastedad y su impasibilidad, se convirtió en el escenario de nuestra casa. Cada día me despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que encontraríamos una respuesta. Pero el enemigo, quien quiera que fuera, siempre parecía un paso por delante. A medida que el tiempo pasaba, el peso de la responsabilidad y el miedo a lo desconocido comenzaron a erosionar mi determinación. Finalmente la situación llegó a un punto crítico. Una de mis patrullas encontró una pista en las afueras de nuestra zona controlada. Un campamento improvisado, abandonado apresuradamente. En su interior, encontramos mapas detallados de nuestras rutas y horarios. Una evidencia clara de que alguien había estado observándonos de cerca. La pregunta aquí era ¿quién? Mientras revisaba los documentos, me di cuenta de que había subestimado la capacidad de nuestros enemigos. Había sido demasiado confiado, pensando que el miedo que infundía sería suficiente para mantener a raya cualquier amenaza. Estaba equivocado. La realidad era que en este juego de poder, cualquier debilidad, por pequeña que fuera, podía ser explotada. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que el miedo dictara mis acciones. Reuní a mis hombres, les hablé con la franqueza que había perdido en los últimos tiempos. Les recordé quiénes éramos y por qué habíamos llegado hasta aquí. Y les prometí esa noche que juntos encontraríamos al traidor y que íbamos a restaurar el equilibrio. Y así el camino por delante no fue fácil en esos días. Sabía que habría más sangre y más pérdidas, pero también sabía que el único camino era el de ir hacia adelante. En el desierto donde la vida pende de un hilo, aprendí que el verdadero terror no viene de lo desconocido, sino del miedo a perder lo que más valoramos. En mi caso era el control, la lealtad de mis hombres y la promesa de un futuro forjado en fuego y sangre. Al final, fue un familiar mío, quien yo había metido a la organización, que me traicionó. Ya se han de imaginar qué fue lo que pasó. Llevo varios años trabajando en este negocio, y puedo decir que he visto de todo. Desde enfrentamientos a muerte con grupos rivales, hasta persecuciones a toda velocidad por caminos de terracería. Pero hay algunas cosas que han ocurrido a lo largo de mi carrera que aún me dejan perplejo. Cosas que desafían toda lógica y explicación. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra, rodeado de montañas y de una naturaleza imponente. Desde niño solía escaparme al monte para explorar los senderos y las cuevas. Me fascinaba esa sensación de libertad y de aventura. Pero con el tiempo, esa fascinación se fue convirtiendo en algo más siniestro.
Cuando cumplí 15 años me vi obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo de mi vida. O me iba con los malos, o me arriesgaba a morir de hambre. No tuve que pensarlo mucho. La supervivencia era lo primero. Así que me uní a uno de esos grupos, convirtiéndome en lo que la gente del pueblo llama un sicario. Al principio, mis tareas eran relativamente sencillas: vigilar los cultivos, escoltar los cargamentos y de vez en cuando deshacerme de alguno que otro estorbo. Pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Empecé a recibir encargos más especiales, donde tenía que quitarle la vida a personas que se oponían a los intereses de mi grupo. No fue tarea sencilla, pero me fui acostumbrando. Después de todo, era eso o terminar sin vida. Poco a poco me fui convirtiendo en un sicario eficiente, capaz de cumplir cualquier misión que me encomendaran. Un día, el jefe me dio una tarea un poco diferente a las habituales. Tenía que ir a vigilar una propiedad en las montañas, asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie se acercara. Acepté sin rechistar. Era mi trabajo después de todo. Partí al amanecer acompañado de otros 4 compañeros. El camino era largo y sinuoso, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Una gran casona perdida entre los cerros. Nuestras órdenes eran claras: no dejar entrar a nadie y vigilar que todo se mantuviera en calma. Los primeros días fueron tranquilos. Nos turnábamos para hacer rondas por los alrededores, y el resto del tiempo lo pasábamos en una pequeña cabaña cercana, donde teníamos nuestras provisiones. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran pequeñas cosas, como encontrar objetos fuera de lugar o escuchar ruidos inexplicables. Pensábamos que quizás alguno de nosotros estaba jugando bromas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían de un lado a otro, y a veces incluso escuchábamos voces susurrantes que parecían provenir de las paredes. Naturalmente nos empezamos a poner nerviosos. Éramos hombres curtidos, acostumbrados a lidiar con situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Algo sobrenatural parecía acechar en aquella casa, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Decidimos instalar cámaras de vigilancia para tratar de captar lo que estaba sucediendo, y lo que vimos nos heló la sangre. Las imágenes mostraban objetos volando por los aires, puertas azotándose y sombras moviéndose por los pasillos. Pero lo peor fue cuando vimos a una figura. Era una especie de mujer con el rostro desfigurado, que parecía flotar por la casa. Obviamente, le informamos a nuestro jefe de lo que estaba ocurriendo. Él, lejos de mostrarse sorprendido, nos dijo que ya se esperaba algo así. Al parecer, la propiedad tenía una historia oscura y estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Y así nos ordenó que siguiéramos vigilando y que bajo ningún concepto nos atreviéramos a abandonar nuestros puestos. Dijo que enviaría a alguien para que se encargara de limpiar la casa. Pocos días después llegó una mujer. Era una especie de curandera o bruja, ataviada con ropas blancas y portando un extraño bastón. Nos miró con seriedad y nos dijo que debíamos dejarle el camino libre. Nosotros, obedientes como siempre, nos retiramos a la cabaña y la observamos desde lejos. La mujer pasó horas recorriendo la casa, murmurando extrañas plegarias y agitando su bastón. Podíamos ver cómo las sombras parecían retirarse a su paso, como si huyeran de ella. Finalmente salió de la casa con una expresión de satisfacción en el rostro. Nos indicó que podíamos volver a nuestros puestos.
y que la casa estaba limpia. Nosotros, aliviados, regresamos a vigilar el lugar y durante un tiempo todo permaneció en calma, hasta que una noche todo se volvió a desatar. Estábamos en la cabaña, descansando después de una larga jornada, cuando empezaron a escucharse ruidos provenientes de la casa. Eran golpes, gritos y sonidos de cristales rompiéndose. Nos miramos con preocupación y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo hacia allí. Al llegar, la escena que nos encontramos fue espeluznante. Muebles y objetos volaban por los aires, como si una fuerza invisible los manipulara. Y en medio de todo eso, vimos a la misma figura fantasmal que había captado en las cámaras. Esta parecía una mujer, pero su rostro era una máscara de terror. Tenía ojos negros y una boca desfigurada, que lanzaba un grito desgarrador. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces la criatura se abalanzó sobre nosotros, con las manos extendidas y las uñas afiladas. Por puro instinto abrimos fuego, pero nuestras balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Fue entonces cuando el conductor de la camioneta tuvo una idea. Dio un volantazo brusco haciendo que la criatura perdiera el equilibrio y saliera disparada hacia los matorrales. Sin perder un segundo arrancamos a toda velocidad, alejándonos de aquel lugar. Una vez a salvo nos miramos con incredulidad. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Cómo era posible que nuestras armas no le hicieran nada? Decidimos informar a nuestro jefe de lo sucedido, pero él no parecía sorprendido. Al contrario, nos volvió a decir que dejáramos en paz a esa criatura y que no volviéramos a disparar contra ella. Aparentemente, era algo que estaba protegido y no debíamos meternos. A partir de ese día evitamos acercarnos a la casa. Algunos de nosotros incluso nos negamos a hacer rondas por esa zona, temerosos de volver a encontrarnos con esa aterradora aparición. Pero de vez en cuando, algún compañero nuevo o imprudente se topa con ella y nos cuentan historias espeluznantes, pues dicen que la mujer fantasmal recorre los senderos del monte y que si la ves, es mejor que corras y te escondas. Algunos aseguran haberla visto flotar sobre los árboles, con sus ojos negros y su rostro desfigurado, mientras que otros cuentan que si te cruzas con ella puedes terminar siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Hola, ¿qué tal? Desde hace tiempo llevo inmerso en este sórdido mundo del crimen organizado. Y puedo decir con total seguridad que he presenciado y vivido situaciones que desafían toda lógica y explicación racional. Desde enfrentamientos con grupos rivales hasta persecuciones a toda velocidad. He sido testigo de actos de una brutalidad y violencia extrema. Pero hay experiencias que me han marcado. Verán, desde muy joven me vi obligado a tomar un camino que, si bien me garantizaba la supervivencia, me condenaba a convertirme en una persona de un grupo organizado. En aquella región las oportunidades eran escasas y la disyuntiva era simple: o te ibas a buscar una vida mejor al otro lado de la frontera, o tenías a uno de los grupos armados que controlaban la zona. Yo, como tantos otros jóvenes desesperados, opté por la segunda opción. Así fue como me fui convirtiendo poco a poco en un eficiente y despiadado asesino a sueldo. Mis tareas iniciales eran relativamente sencillas: escoltar cargamentos, de vez en cuando deshacerme de alguno que otra persona, pero con el paso del tiempo, los encargos fueron haciéndose cada vez más especiales, involucrando la eliminación de personas que se oponían a los intereses de mi organización. Desde un simple trabajador
hasta personas altamente poderosas. No fue fácil, pero me fui acostumbrando. Después de todo era eso o terminar sin vida. Una de esas misiones me llevaría a un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Estaba vigilando un edificio, estudiando los movimientos de uno de los objetivos de mi grupo, cuando noté que alguien parecía observarme desde una de las ventanas. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero al día siguiente volví a percibir esa mirada intensa clavada en mí. Decidí mantener la calma y seguir con mi tarea, pero la sensación de ser observado me estaba poniendo cada vez más nervioso. Fue entonces cuando de pronto tuve a alguien detrás de mí, apuntándome con un arma silenciada en la nuca. Al voltear me encontré con un hombre de aspecto intimidante, con una barba poblada y ojos que parecían arder en llamas. El hombre soltó una carcajada burlona y se quitó las gafas, revelando una mirada penetrante y sobrenatural. Se sentó en la cama, sin dejar de apuntarme, y me dijo: «Tú y yo ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo». Yo obviamente no tenía idea de qué estaba hablando, pero él parecía saber mucho más de mí de lo que yo imaginaba. Entonces, el hombre me reveló que era una especie de administrador de mi trabajo y que había venido a ofrecerme un trato a cambio de mi alma. Me dijo que me concedería riquezas, poder y una vida larga. Yo, aterrado y confundido, no sabía qué responder. Fue entonces cuando el hombre explotó en llamas, mientras una risa cavernosa se desvanecía en el aire. Al despertar me di cuenta de que todo había sido real. Una extraña marca había aparecido en mi mano, y desde ese día he cumplido con mi parte del trato. He seguido ofreciendo almas al demonio, a cambio de los beneficios que me prometió. Y debo decir que en efecto, he acumulado una riqueza y un poder que jamás hubiera imaginado, pero que a pesar de ello, no puedo evitar sentir un profundo malestar y arrepentimiento. Sé que he cometido actos atroces y que he condenado mi alma, y ahora vivo con la constante angustia de que en algún momento deje de cumplir con mi parte del trato. El demonio vendrá a reclamar lo que le pertenece. A veces me pregunto si valió la pena hacer ese pacto. Las riquezas y el poder ya no me satisfacen como antes, y vivo atormentado por la culpa y el miedo. Sé que he perdido mi alma, y que nada de lo que haga podrá redimirme. Pero lo peor de todo es saber que, cuando llegue el día en el que el demonio venga por mí, no habrá nada que pueda hacer para evitarlo. Estoy condenado a sufrir un destino peor que la muerte, y tendré que asumir las consecuencias de mis actos. Y si se lo preguntan, es una carga pesada de llevar. Saludos. Mi nombre es Luis, y he vivido toda mi vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde joven, siempre estuve rodeado de historias sobre el narcotráfico. Mi familia no era rica, y las oportunidades eran escasas. Por eso, cuando me ofrecieron un trabajo en el cartel, no dudé en aceptarlo. Era un mundo peligroso, pero prometía un dinero rápido y la posibilidad de salir de la pobreza. Sin embargo, nunca imaginé que mis decisiones me llevarían a un encuentro con un coyote que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche en la que me asignaron un trabajo. Debí eliminar a un rival del cartel que había estado interfiriendo en nuestras operaciones. La información que tenía era escasa, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. La tensión en el ambiente era palpable, y cada vez que recibía una llamada de mi jefe, el miedo se apoderaba de mí. Esa noche, el objetivo se encontraba en un bar de Tijuana, un lugar conocido por su clientela peligrosa. Al llegar al bar, tenía la mente centrada en la misión.
La música sonaba a todo volumen y el humo de los cigarrillos llenaba el aire. Al ver a mi objetivo, un hombre corpulento con un aspecto amenazante, sentí una punzada de nerviosismo. En ese momento saqué mi arma, pero justo cuando estaba a punto de disparar, algo me hizo dudar. Era un niño, no mayor de 10 años, que estaba sentado en una mesa cerca de él, mirando con ojos curiosos. Esa imagen me paralizó. No podía ser lo que se esperaba de mí. En ese momento, un hombre se acercó y me habló en voz baja. Era un coyote, alguien que ayudaba a las personas a cruzar la frontera. Me dijo: Luis, si quieres salir de este mundo, hay una manera. Él me ofreció una ruta alternativa, un camino hacia el norte que me alejaría de la vida del cartel. Aquel coyote, con su mirada intensa, parecía saber más de lo que decía. Sin pensarlo, decidí seguirlo. Fue en ese momento cuando dejé el bar y me uní a él. Me llevó a un lugar apartado, lejos de las luces y el ruido de la ciudad. Mientras caminábamos, comenzó a contarme su historia. Hablaba de las almas que había cruzado, de los peligros del desierto y de las decisiones que había tomado en su vida. Sus palabras resonaban en mí y empecé a ver la vida desde una perspectiva diferente. La realidad de lo que hacía como un sicario me golpeó con fuerza. Me dijo: no puedes seguir así. La muerte te sigue, y no solo a tus enemigos, también a ti. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había estado atrapado en un ciclo de violencia y miedo, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar. Sin embargo, sabía que escapar del cartel no sería fácil. A medida que avanzábamos, la sombra del coyote se hacía más presente en mi mente. Llegamos a un campamento donde esperaban otros migrantes. La gente miraba con esperanza, pero también con temor. Todos estaban allí por una razón, buscando una vida mejor, lejos de la violencia que los había perseguido. Me sentí fuera de lugar, como si mi pasado me estuviera atrapando, pero el coyote me animó a seguir adelante. Me dijo: no dejes que tu pasado te defina, tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Al amanecer, comenzamos a cruzar el desierto. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y el calor se hacía intenso. Cada paso que daba me alejaba de mi vida anterior, pero el miedo me seguía acechando. A medida que avanzamos, el coyote me enseñó a encontrar agua y a identificar señales en el camino. Era un experto en el desierto, y su conocimiento se volvió invaluable. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Una noche, mientras descansábamos, escuché ruidos a lo lejos. El coyote se puso tenso y me hizo señas para que no hablara. Eran hombres del cartel, buscando a aquellos que habían intentado escapar. El miedo me invadió, sabiendo que si me encontraban sería el fin. Pero el coyote mantuvo la calma. Confía en mí, murmuró. Su presencia me daba una extraña sensación de seguridad. Después de horas de tensión, los hombres se alejaron, y el coyote exhaló un suspiro de alivio. La sombra de la muerte siempre nos sigue, dijo, pero tú tienes el poder de cambiar tu destino. Finalmente llegamos a la frontera. Al ver el muro sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Era el momento de la verdad. El coyote se detuvo y me miró a los ojos. Este es tu momento, Luis. Deja atrás tu pasado y avanza hacia tu futuro. Con un nudo en la garganta asentí y crucé. Al llegar al otro lado, sentí que una carga se había levantado sobre mis hombros. Estaba en Estados Unidos, un nuevo comienzo. Sin embargo, sabía que el camino hacia la redención sería largo. La sombra del coyote seguía presente en mi mente, recordándome que las decisiones tienen consecuencias. Hoy, años después, trato de construir una nueva vida.
He dejado atrás el cartel y los horrores de mi pasado. El coyote se convirtió en un símbolo de esperanza, de cambio. A veces me pregunto qué será de él, si sigue ayudando a otros a cruzar. Su sabiduría y valentía me inspiraron a enfrentar mis miedos y a buscar una vida mejor. Saludos. Nunca pensé que mi vida como sicario terminaría así. Me llamo Javier y he estado en el negocio de la muerte durante más de una década. Acepté trabajos de todo tipo, desde extorsiones hasta terminar con la vida de alguien, pero siempre había mantenido un código: no involucrar a los inocentes. Sin embargo, hubo una noche donde todo cambió. Verán, era una noche calurosa en el desierto de Sonora. La luna llena iluminaba el paisaje árido, mientras me preparaba para eliminar a un rival del cartel. Su nombre era Manuel, un tipo peligroso que había estado desestabilizando nuestro territorio. La orden llegó a través de un mensaje de texto en mi teléfono. Como siempre, el mensaje era claro: elimina a Manuel, no dejes testigos. Me dirigí a la cabaña donde sabía que se escondía. La adrenalina corría por mis venas mientras conducía por el camino polvoriento. Al llegar apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando el sonido del viento a través de las rocas. Armado con un revólver y decidida determinación, salí del auto y me acerqué a la cabaña. El interior estaba oscuro. Las sombras parecían moverse con cada paso que daba. Encontré a la víctima en la sala, hablando por teléfono. Sin pensarlo dos veces, saqué mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la noche, y en un instante su cuerpo cayó al suelo. El silencio que siguió fue abrumador. Yo sentí una mezcla de alivio y vacío. Había cumplido mi misión, pero algo en el aire se sentía diferente. Mientras regresaba a mi auto, noté que la noche parecía más oscura. La sensación de ser observado me envolvió. La carretera de regreso se extendía ante mí, y a medida que avanzaba comencé a escuchar un susurro. Al principio pensé que eran mis pensamientos, pero no. Eran voces, ecos de lo que había hecho. Escuchaba mi nombre: Javier, Javier. Intenté ignorarlas, pero se intensificaron. Días después volví a mi vida habitual, pero las voces nunca se callaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Manuel, su mirada de sorpresa antes de caer. Comencé a evitar las reuniones con mis compañeros. La confianza que había tenido en ellos se desvaneció. Empecé a sentir que cada uno podía ser un traidor, que podía ser yo el siguiente en caer. Las noches se convirtieron en un tormento. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación observándome. Una noche decidí enfrentar mis demonios. Regresé a la cabaña donde había terminado con la vida de Manuel. El desierto estaba en calma, pero algo en el aire me heló la sangre. Me adentré en la cabaña, que estaba llena de polvo y telarañas. Al mirar a su alrededor, sentí una presencia, como si las paredes estuvieran cargadas de las almas de aquellos que habían fallecido allí. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, solo para encontrarme solo, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo. Intenté salir, pero las voces comenzaron de nuevo, aumentando una intensidad. Javier, ven a jugar, resonaba en mis oídos. Yo corrí hacia la puerta, pero la cabaña parecía haberse transformado en un laberinto. Las sombras se alargaban, y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la salida. Finalmente logré salir, pero el desierto se sentía como un lugar extraño,
como si las dunas de arena me estuvieran atrapando. Volví a casa, pero el eco de la muerte me seguía. Las voces no se detenían. Se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había hecho. Mis noches se llenaron de insomnio y mis días de paranoia. Cada rostro que veía en la calle parecía una posible venganza. Finalmente, decidí buscar ayuda. Visité a un viejo amigo que había dejado el negocio y se había convertido en consejero. Al contarle mi historia me miró con compasión, pero me advirtió que los ecos de la muerte son difíciles de silenciar. Me dijo que debía enfrentar mis acciones, que solo así podía encontrar la paz. Con el tiempo comencé a visitar la tumba de Manuel. No sabía si eso ayudaría, pero sentía que necesitaba hacer algo para reconciliarme con mi pasado. Cada visita era un recordatorio de que la vida que había llevado tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. Al día de hoy, aún escucho los ecos en el desierto. A veces me despierto en medio de la noche, creyendo que alguien está de pie al pie de mi cama, pero ahora sé que son solo los recuerdos de lo que hice. Mi vida como sicario me dejó cicatrices profundas, y aunque intento avanzar, el desierto siempre me recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Bien, comunidad, ¿qué les parecieron estas historias? Quiero mandarle un saludo a toda la gente que vive en el norte del país de México. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.